Bien. Vale. Bien. Buenas tardes. Soy Elizabeth Woodward, soy vicedecana de la Facultad de Filología de la Universidad de La Coruña y también soy coordinadora de los estudios en inglés. Y me acompaña hoy, dirigiendo el chat, doctora María Jesús Lorenzo, que es decana de la Facultad de Filología de la Universidad de La Coruña. Y vamos a explicar, o voy yo a explicar un poco distintos aspectos de este grado en inglés, y mi compañera está disponible para contestar a cualquier pregunta por medio del chat. Entonces, empezamos. Como se ve aquí, vamos a tratar 4 aspectos. El perfil de ingreso, hablar de qué tipo de estudiantado accede a este grado, por qué estudiar este grado precisamente en la Universidad de La Coruña, un poco sobre el contenido de la titulación, qué tipo de materias se estudian y finalmente pues un breve repaso de las posibilidades de salidas profesionales. El perfil de ingreso, pues las personas que tengan interés por fenómenos lingüísticos, por la lengua y por la literatura en el mundo de habla inglesa y las manifestaciones artísticas también dentro de la literatura en lengua inglesa. Es un grado que dura 4 años, consta de 240 créditos repartidos a razón de 60 créditos por curso. Entonces, los alumnos que esperamos acoger en este grado son los que tienen interés en la lengua inglesa y la literatura y manifestaciones artísticas y culturales relacionadas con el mundo de habla inglesa. ¿Y por qué estudiar este grado precisamente en la Universidad de La Coruña? Pues tenemos constancia de que la formación que proporcionamos a nuestros alumnos es sólida y de un nivel muy alto, tanto en lengua como en literaturas y culturas del mundo de habla inglesa. Sabemos esto porque cuando nuestros alumnos salen fuera a otros países en programas de movilidad y se acogen en universidades extranjeras, nos dicen sus anfitriones que tienen un nivel y una formación muy buenos. Y entonces esto nos satisface bastante saber que estamos proporcionando una buena formación. Hablando de salir fuera, pues en nuestra facultad, en nuestra universidad, hay la posibilidad de participar en movilidad internacional, en el programa Erasmus. Y entonces nuestros alumnos van a distintos destinos, tenemos más de 50 destinos disponibles, porque tenemos convenios con muchas universidades extranjeras. En este programa el alumno puede cursar un cuatrimestre o un curso entero en la universidad extranjera. Y todo lo que estudia allá afuera después se reconoce aquí académicamente. Por lo general es una experiencia muy acogida, muy bien recibida, satisface a los alumnos y les proporciona otro tipo de conocimientos, no solo académicos, sino vivir un poco en otro ambiente, recibir las clases quizá de otra forma, pero relacionarse con otras personas y culturas y aprender muchas otras cosas útiles para la vida. También nuestros alumnos, si quieren, pueden hacer prácticas en empresas e instituciones de nuestro contorno. No son obligatorias, son extracurriculares, pero tenemos convenios con más de 20 entidades para que el alumno pueda entrar en contacto con el ámbito laboral. Renovamos estos convenios todos los años y al entrar en contacto con el mundo laboral, pues pueden comprobar
en primera persona las posibilidades profesionales después de los estudios. En nuestra facultad organizamos la docencia en 3 tipos de grupos: grupo grande, grupo mediano y grupo reducido. Y los grupos reducidos son de verdad pues entre 6, 8, 10 alumnos. Así que podemos ofrecer una enseñanza personalizada. En todo caso, nuestra facultad no da sensación de una masificación de alumnado. Nos conocemos todos y esto ayuda a relacionarnos todos entre profesorado y alumnado. El alumno, aparte de especializarse en lengua y literaturas inglesas, también puede cursar una lengua extranjera a elegir entre francés, italiano o portugués. Y las clases prácticas de todas las lenguas son impartidas por profesorado nativo. Otras posibilidades en nuestra facultad. El alumno podría apuntarse o solicitar una plaza en una titulación dual que tenemos con una universidad en el Reino Unido, la Universidad de Gales del Sur. Y así, de esta manera, el alumno cursa tercero allá en el Reino Unido y cuando vuelva, pues estudia aquí el resto de la carrera, de aquí de La Coruña. Al final de sus estudios tendrá 2 titulaciones, una un BA, Bachelor of Arts del Reino Unido, y el grado de aquí, lo cual le da cierta ventaja sobre otros lugares, otras universidades o cursos o titulaciones. También en la facultad existe la posibilidad de seguir un programa de simultaneidad, lo cual significa que el alumno podría cursar 2 grados a la vez en 5 años, en lugar de los 4 años que es para un solo grado. Pero esto es la temática de otras charlas que se están dando en este mismo medio. ¿Qué es lo que se estudia en filología? Pues distintas ramas de filología, como se puede suponer, pues gramática, pero también pragmática, sociolingüística. También repasamos la historia de la lengua inglesa para saber por qué la lengua es así hoy en día y cómo llegó a ser como está. También en literatura, pues distintos movimientos y géneros literarios. Se estudia una gran variedad de autores, autoras de literatura en lengua inglesa de distintos países, no solo de Gran Bretaña, por supuesto. Al final, pues el alumno tiene una buena competencia en varias lenguas, no solo el inglés, sino también en sus propias lenguas, en el gallego y el español. Profundizamos también en estas lenguas. Y, como dije antes, opcionalmente, una de las otras lenguas extranjeras que ofrecemos, francés, italiano o portugués. Entonces, al final de sus estudios, podemos decir que tiene un conocimiento profundo, avanzado de literatura inglesa, conoce también la gran variedad lingüística en cuanto a la lengua inglesa y para estudiar todas estas temáticas es capaz de aplicar nuevas tecnologías al estudio de lenguas y literaturas. Cuando se termina el grado, entonces, ¿en qué se puede trabajar? Pues las salidas profesionales, por ejemplo, son estas. Lo más obvio es la enseñanza del inglés o del español para extranjeros, pero también existen otras posibilidades. Tenemos graduados de nuestra titulación que trabajan en editoriales o en periodismo. Y también los hay que se dedican a la gestión sociocultural. Los hay que hacen traducciones, trabajan en la traducción de distintos tipos.
muchos hoy en día pues se dedican a crear publicidad y contenidos en inglés en las redes sociales y en internet, en las páginas web que necesitan estar en inglés hoy en día. También pueden encontrar un puesto profesional en bibliotecas y centros de documentación. Y si el alumno no quiere integrarse enseguida en el mercado laboral, pues siempre podría quedar en nuestra facultad para estudiar un máster de los que tenemos disponibles, uno de los cuales es sobre estudios ingleses avanzados, es un máster interuniversitario. Y en ese máster pues podría investigar en lengua y en crítica literaria. Entonces, esto es brevemente en qué consiste el grado en inglés, estudios lingüísticos y literarios. Y si se quiere más información, se puede contactar con la facultad a través de este número. Este número se contesta en horas de oficina, incluso en estas fechas y temporada. O, si prefiere, puede escribir un correo electrónico a cualquiera de estas direcciones. También en estos mismos momentos pues puede formular una pregunta a mi compañera que está pendiente del chat por escrito, o si quiere intervenir verbalmente, también estaremos encantados de contestar sus preguntas y dudas y nada más. Entonces, vamos a ver si podemos volver a poner esto para repasar desde el principio brevemente. Ahí arriba ya se ve que está nuestra página web. Ahí hay muchísima información sobre la carrera, sobre lo que hacemos, por ejemplo, hay una sección que dice pues novedades, y se ve ahí un poco la vida de la facultad, de distintas actividades, de concursos, de programas, de convocatorias de distintas actividades. Y ahí está un poco la vida de la facultad. Como dije, este grado le viene bien a las personas que tienen curiosidad, interés por la lengua, la literatura y lo artístico y cultural en cuanto al mundo de habla inglesa. Ofrecemos, ya dije, una buena formación. Existe la posibilidad de movilidad internacional, además de la titulación dual con la Universidad Británica. Hay prácticas en empresas, instituciones, y nuestra enseñanza se imparte de una forma personalizada. También cada alumno que entra en la facultad tiene asignado un tutor o una tutora que le sigue durante los 4 años de la carrera. Entonces es una persona a quien se puede acudir a pedir consejo, a pedir orientaciones, y esto es una especie de acompañamiento durante los estudios. Los grupos, bastante personalizados, como dije, formación en otra lengua como francés, italiano, portugués, y clases prácticas con profesorado nativo. Aquí hemos repasado brevemente, hay muchísimas más materias que estas, pero esto solo es un resumen de lo que se puede encontrar, pero más detalles sobre esto se encuentra en la página web de la facultad. Al final, pues pensamos que nuestros alumnos tienen competencia en varios idiomas, varias lenguas, y son capaces de analizar y comentar textos, discursos, tanto literarios como no literarios, y son capaces de aplicar nuevas tecnologías al ámbito de la lengua y la literatura, y apreciar también valores artísticos, estéticos, de textos literarios, y la habilidad más que nada para poner en relación lengua, literatura, historia y cultura.
Y ya hemos mencionado las salidas profesionales, aparte de la enseñanza, pues otras muchas posibilidades de traducción, editoriales, publicidad, redactar en inglés, crear páginas web en inglés, bibliotecas, centros de documentación y no olvidamos que también se puede seguir estudiando un máster en nuestra facultad. Entonces, con esto ya creo que ya he repasado todo y está todo a mano. Como digo, contacto por este teléfono o por un correo a estas direcciones o en el chat con mi compañera. Muchas gracias por prestarnos atención y hasta cuando quieran. Gracias. Bien. Paramos la grabación.